así como la pertenencia a una relación de filiación natural implica una semejanza de rasgos entre el hijo y el padre, una cierta identidad, lo mismo sucede con la pertenencia a una patria. El tener inserción por filiación en esa comunidad implica estar sellado por los rasgos propios de esa comunidad en el plano humano. ¿Y qué son esos rasgos de una comunidad? Acá, si volvemos a la mente de los antiguos romanos, la patria se identifica fundamentalmente con unos modos de obrar. Lo que se llama en la antigua Roma mos maiorum, el modo de obrar virtuoso propio de los mayores. Lo que podríamos llamar una tradición moral. Y esto ya nos lleva a otro plano del concepto de patria, ¿no? Patria alude primero que nada a los padres, sí, pero los padres no son padres solamente porque en ellos tenemos origen, sino porque nos educan. Esto quiere decir, nos transmiten una formación de orden intelectual, moral, religioso, y nos dan forma en el plano propio de la naturaleza humana, que es la vida racional, la vida espiritual. Y así patria se identifica en este sentido ¿con qué cosa? Con unas determinaciones que podríamos llamar la tradición propia de los padres. Ahora ya el concepto de patria va uniendo la determinación de origen a la determinación a la razón de origen, la razón de tradición moral y religiosa. Esa tradición implica una manera de entender la realidad, una manera de obrar virtuosa, según el modelo de los padres. Ahí hay una determinación fundamental de la noción de patria según el antiguo romano, ¿no? Y que se puede analogar a los pueblos en general, ¿no? A las distintas tradiciones humanas, cada una con sus peculiaridades, pero en cuanto aparece algo parecido a la noción romana clásica de patria o analogable, aparece esta idea, ¿no? La patria es inseparable no solo del pertenecer por origen a una familia que es propia de esa comunidad civil que llamamos patria y que se extiende en el tiempo. Esa comunidad civil permanente en el tiempo a través de generaciones que sería la patria en primera instancia, ¿no? Sino que hay una identidad cultural de esa patria que es participada por nosotros, que está sellada en nosotros y nos hace ser partícipes de la patria. Esa identidad intelectual, moral, religiosa tiene como signo propio una lengua, que por ser la lengua propia de esa patria es su idioma. Idioma, recordemos, viene de un término griego que significa propiedad. Idion en griego significa propio, propio de algo. Idioma es propiedad. Aquella característica o rasgo que le pertenece a una cosa o a una persona como propia suya. Y por eso a la lengua propia de un pueblo la llamamos su idioma, ¿no? Y la patria también implica un idioma como elemento que es depósito y al mismo tiempo signo comunicativo y expresivo de una tradición, de una cultura. Ahora ya el concepto de patria va adquiriendo un perfil más claro, ¿no? Pero hay un tercer elemento que ordinariamente entra en la noción de patria, porque
he venido haciendo alusión constantemente a que la patria es una comunidad de personas, una comunidad de familias. Por lo tanto, una sociedad. Sin sociedad no puede haber patria. Esto ya es también fundamental para ubicarnos en el concepto realista de patria. La patria no es una abstracción, no es un ideal, es una realidad en la medida en que la identificamos con una comunidad de personas a la que alguien pertenece y con cuya tradición alguien se identifica, porque participa de ella y a su vez está llamado a transmitirla y comunicarla. Ahí descubrimos el dinamismo de la patria que va del ayer al presente y del presente hacia el futuro, ¿no? Pero para que exista esto tiene que haber una sociedad como sujeto, es decir, una adunación de personas en orden al bien común de las mismas. Y ahí está el otro elemento que es inseparable de la noción clásica de patria, que es el bien común. Patria dice, en primer lugar decíamos, relación de origen por filiación en una determinada comunidad civil que perdura en el tiempo. Segunda nota constitutiva sería la identidad en virtud de una tradición cultural en sentido propio, es decir, de perfeccionamiento del hombre como hombre en orden a su último fin, de elementos de cultura. Primariamente en la noción de patria romana se connotan la cultura moral, mos maiorum, que presupone una manera de entender la realidad, y al mismo tiempo un culto religioso bien determinado, inseparable de ese modo de obrar de los mayores, porque es parte del mos maiorum la pietas religiosa, es decir, la piedad para con los dioses, para con la divinidad. Y esa piedad para con la divinidad es inseparable de la piedad para con los mayores, es decir, para la piedad para con los padres y para con los padres fundadores de la ciudad. Ya a eso voy a volver a hablar de las virtudes de la patria, de las virtudes propias del hombre como miembro de una patria. Pero hay así como hay un elemento entonces de origen, un elemento de identidad cultural y religiosa asociada, insisto, a una lengua, que es la depositaria de esa tradición, y es el signo a través del cual esa tradición se comunica primariamente. Además de eso, hay otro elemento y es una sociedad concreta, real, que sea el sujeto de todo esto que estamos diciendo. Es decir, hay una sociedad que es una relación entre personas, es una asociación entre personas en orden al bien común, es una adunación de personas en orden al bien común. Y esta nota de bien común indica el aspecto finalista de la patria, es decir, cuando hay patria hay el ordenamiento a un fin, a un bien común al que se tiende. Podría decirse que está faltando acá un elemento que suele pensarse también en general cuando se habla de patria, además de estos tres que ya hemos dicho. Y es algo que mencioné hace un momento cuando hablé del sustantivo al que podría ir ligado el adjetivo patria antes de su uso como sustantivo, ¿no? La patria quivita sería la ciudad de los padres, la terra patria o patria terra sería la tierra de los padres.
hay una tierra en la noción de patria. Digamos que eso sería un cuarto elemento asociable a la noción primaria de patria, pero que tiene cierta secundariedad respecto de los anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de una tierra como patria, hablamos de un lugar que no es meramente físico. Es decir, hay que aclarar a qué se alude con la tierra aquí. Se alude a un espacio de convivencia humana, o dicho de otra manera, la tierra nombra aquí al ámbito terreno en cuanto que humanizado, o dicho de otra manera, dispuesto a través de la actividad humana para ser hábitat del hombre. Eso es lo que está dicho en la Civitas precisamente. La Civitas es eso, una ciudad es un espacio humanizado para que lo habite el hombre. Y el ager en la tradición romana, o sea, el campo dispuesto para la productividad en virtud del trabajo humano, es también un espacio correlativo de la Civitas, porque el ager, que es distinto del rus, es decir, la tierra sin labranza, la tierra natural, diríamos, ¿no?, es también un espacio de habitación humana, donde el hombre puede arraigar, ¿no?, donde el hombre puede habitar establemente. Esto nos plantearía el problema de si un pueblo de vida nómade o seminómade puede ser una patria, ¿no? Y pareciera que no se puede contestar ni sí ni no de modo absoluto, porque habría en ese caso los otros elementos que hemos mencionado, o sea, una sociedad estable que perdura en el tiempo con ciertas características definidas de tradición permanente, con una lengua propia permanente, etcétera, etcétera. Hasta cierto punto puede decirse que sí, pero completamente no. De modo que este cuarto elemento, como dije, es un elemento que hay que tomar en composición con los anteriores, que tiene su importancia, pero siempre y cuando se lo tome en unidad con los anteriores. Y en ese sentido hay una tierra patria, pero lo que la hace tierra patria es la patria, no la tierra misma. O dicho de manera, la patria hacia la tierra y no la tierra a la patria. La existencia de una patria como comunidad humana es lo que hace que la tierra sea tierra patria, porque esa comunidad es la que humaniza a la tierra y la convierte en patria de un pueblo determinado, ¿no? Y con cierta permanencia en el tiempo. Claro, con cierta estabilidad y con ciertos rasgos de paisaje humano, digamos así. Porque un gitano podría decir, no, mi patria es esta porque yo la hago mía, esta es mi tierra. Claro. Bueno, hay por eso el problema del nomadismo acá es un problema importante, porque se da históricamente, ¿no? Es decir, es un problema que hay que considerar desde el punto de vista histórico. Eso algunos textos lo resuelven muy simplemente diciendo que se puede hablar de patria en cuanto hay poblaciones humanas que establemente habitan en un lugar de modo sedentario y generan un modo de vida urbano o semiurbano, y a partir de ahí podemos hablar de patria. Bien, pero cabría entender que la patria también puede darse en pueblos de vida nomádica o seminómade, y parece que también, ¿no? Siempre que haya una determinada tradición cultural, una lengua que la tipifique, unas costumbres propias, ¿no?,
adaptadas a un cierto espacio que le hace de hábitat a esa, porque el nomadismo humano nunca es absoluto, es decir, se relaciona con cierto espacio geográfico también y se enmarca en ese espacio, ¿no? Si hablamos de pueblos que habitan en los bordes del desierto y van de un lado para otro, bueno, tienen un espacio propio también. Y hay un paisaje en el que ellos se han afincado a su manera, aunque tengan que estar yendo de un lugar para el otro, dentro de ese espacio y con el modo de vida que ese espacio hace posible, ¿no? Pero se advierte cierta deficiencia en esta nota característica. En esta nota habría cierta dificultad, ¿no? Pero que en la medida en que la Tierra da para que las otras notas aparezcan, entonces ya tenemos que hablar propiamente de una patria, ¿no? Hasta aquí he tratado de permanecer en un plano básicamente filológico y extendiéndolo un poco hacia lo antropológico, pero no más que eso. Y esto es para entrar simplemente en un uso básicamente razonable del término patria. Uno podría hacer a su vez ciertas consideraciones sobre la connotación práctica que tienen cada uno de estos rasgos, ¿no? Por ejemplo, la reverencia hacia los padres formaría parte de un reconocimiento auténtico de esa razón de origen por filiación. La fidelidad al cultivo de los modos de obrar propio de los padres formaría parte también de la actitud del hombre que está integrado por identidad en esa tradición, en esa cultura que lo obliga a la recepción de esas normas, a su ejecución y a su transmisión a los que vienen después. Ahí dije, hay un dinamismo de tradición que es inseparable de la noción de patria. Y por último, hay una relación al bien común que implica una responsabilidad de ordenar todo bien particular al bien común de esa sociedad mayor a la que se pertenece, ¿no? Todos los bienes que son meramente particulares han de subordinarse al bien común. Recordemos desde ya que la noción de bien común alude primaria y fundamentalmente a los bienes que perfeccionan al hombre como hombre y por eso son comunes a todos los miembros de una sociedad. Primariamente son los bienes del espíritu y entre estos son el conocimiento de la verdad que es indispensable para que el hombre lleve su vida a su fin propio y ordene su vida, la práctica de la virtud necesaria para realizar el fin y el culto debido a Dios. Esos son los tres elementos fundamentales del bien común, entendido rectamente. De aquí que toda la noción de patria, para ser bien entendida, ya en un plano filosófico, digamos, hay que relacionarla con la recta doctrina del bien común. Sin eso, el concepto de patria se puede distorsionar de manera lamentable. Entiéndase que con esto que acabo de decir, todo bien de orden material no es constitutivo primario del bien común, sino que es un mero instrumento o medio del bien común. Y no se justifica ni vale sino en la medida en que es un medio adecuado y apto al bien común.
Y a su vez connota también, por último, en el cuarto elemento que mencionamos, un cierto arraigo y apego al espacio vital de origen, que eso va ligado en lo que podríamos llamar la recta actitud hacia la patria, ¿no? Vista desde este concepto primario que estamos bosquejando, ¿no? Eso que se suele expresar con distintas palabras, ¿no? Como el apego a la tierra propia, el cariño o el afecto al pago, ¿no? Es decir, a la realidad vital concreta en la que uno ha nacido y en la cual uno ha desarrollado su vida y a la cual pertenece vitalmente, ¿no? Que implica, por ser el hombre un ser al mismo tiempo espiritual y materialidad, también la materialidad de un espacio físico, pero en la medida en que ese espacio físico tiene una forma que ha adquirido a partir del espíritu, ¿no? Insisto en eso porque es fundamental para entender la noción de patria. Ningún espacio físico meramente natural puede ser patria en este sentido. El espacio natural es el hábitat del animal, pero no el hábitat del hombre. Y cuando la patria hace alusión a una tierra, hace alusión a un hábitat humano, no a un espacio meramente natural. El domus. Claro. Por eso, cuando el hebreo llama casa a lo que sería el equivalente más próximo a la noción de patria, está muy bien, ¿no? La casa como lugar en que la vida desarrolla su familia, pero al mismo tiempo como el linaje familiar mismo en su permanencia histórica y en su ordenación a un fin. Bien. Y esta referencia que hacemos al término bíblico sirve para con lo que quiero continuar, porque hasta aquí he permanecido nada más que en lo que podríamos llamar el origen del término patria y de su uso primario, tratando de perfilar una serie de elementos conceptuales fundamentales para entender qué cosa sea la patria. Hasta aquí lo dicho lo podríamos resumir en una especie de aproximación a la definición de patria como la comunidad humana civil a la que se pertenece por origen, por identidad de tradición cultural, y por ordenamiento en bien común, desarrollándose todo esto en un determinado ámbito propio como espacio correlativo a la existencia de esa comunidad. Pero ahora voy a entrar en una segunda parte del esclarecimiento de la noción de patria. Porque la noción de patria es una noción que no se puede disociar de la historia. Uno puede definir antropológicamente e incluso filosóficamente el concepto de patria, cosa que haremos un poquito más adelante. Pero hay una historia del concepto de patria. Y esa historia no es algo que vayamos a desarrollar ahora pormenorizadamente, porque esa historia implica fundamentalmente para un cristiano lo que podríamos llamar
la configuración de una noción cristiana de patria. Ahí, cuando hablo de historia en términos cristianos, por supuesto no me refiero solamente a algo que ha obrado el hombre, sino a la manifestación de la sabiduría divina por medio de la revelación sobrenatural hecha al hombre, para revelarle la verdad acerca de la creación entera, del hombre mismo en la creación y del sentido de la existencia del hombre. Por eso ahora voy a dar un salto y voy a plantear ese término patria, que para un romano antiguo significaba básicamente eso que tratamos de evocar hasta aquí, noción latina que a su vez se puede después analogar en una significación antropológica, que es lo otro que traté de desarrollar. Ahora paso a otra cosa, y es, para la mente cristiana, ¿a qué suena el término patria? Y si uno se hace este planteo, y uno va a la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, que recoge y planifica toda la revelación bíblica, y uno va a los santos padres de la Iglesia y escudriña en ellos esta cuestión de la patria, el dato fundamental con que se encuentra es que patria, para la revelación cristiana, para la tradición cristiana, significa fundamental y primariamente lo que, adjetivando, nosotros llamamos la patria celestial. En el lenguaje de la Iglesia de los primeros siglos, y durante muchos siglos pasa lo mismo, patria, sin más, no significa otra cosa que las eternas moradas. Voy a mencionar, para ubicarnos en esta cuestión, dos expresiones que se encuentran en San Pablo. La primera pertenece a la epístola a los Filipenses. En el capítulo 3, versículo 20, dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestro humilde cuerpo conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo usa acá un término griego helenístico que está traducido por ciudadanía. Ese término es un derivado del griego polis.
Si uno busca en el lenguaje griego clásico un equivalente de patria, en realidad lo más aproximado es precisamente la polis. Es decir, para la mente de un griego antiguo, esa comunidad civil permanente en el tiempo, que tiene una determinada tradición cultural y religiosa propia y que se ordena al bien común y que está constituida en un ámbito espacial humanizado propio, es la polis. Y por eso el hombre como patricio, que es lo que en Atenas se llamaba un eupátrida, o sea, el que tiene buenos padres, es decir, padres que pertenecen también, según el sentido que tiene esa palabra en la tradición griega clásica, a los orígenes fundacionales de la ciudad, en que la ciudad estaba bajo la protección directa de la divinidad, ¿no? De esa palabra polis deriva el término que usa aquí San Pablo. Ciudadanía. Si uno va a la epístola a los Filipenses, corresponde al término politeuma. Hemon gar to politeuma en uranois hyparchei. Nuestra ciudadanía tiene existencia en los cielos, dice aquí San Pablo. Hay otro término, otra expresión importante en San Pablo que la encontramos en la epístola a los Efesios. San Pablo está hablando allí precisamente de cómo el ser cristiano trasciende la separación, la enemistad entre judíos y gentiles. Y en el versículo 19 del capítulo 2 a los Efesios, dice Pablo: por tanto, ya no sois extranjeros y huéspedes, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Ahora lo que dice Pablo es que somos conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Insisto en que el contexto es precisamente cómo el ser cristiano supera, trasciende la división entre judíos y gentiles. Y por eso cuando en el versículo 19 dice: por tanto ya no sois extranjeros y huéspedes, se dirige primariamente a los gentiles, los que no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora la división entre israelitas y gentiles ha sido trascendida, porque en Cristo han sido hechos una sola cosa. Ya no hay más
judíos y gentiles, no hay más esclavos y libres, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Hay una condición por la cual esas diferencias, que en su origen no cesan de existir, dejan de tener significación para la pertenencia al pueblo de Dios. Ahora se pertenece al pueblo de Dios por un único fundamento, la piedra angular, que es Cristo Jesús. Y por Él somos hechos, en la medida en que creemos en Él y vivimos en Él por su gracia, somos hechos conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Acá vuelve a aparecer la noción de ciudadanía, que deriva de polis en griego. Dice el texto griego: a la simpolitai ton hagion, simpolitai, o sea, con ciudadanos. Polites es el ciudadano, o sea, el que pertenece a la polis. Diríamos por analogía el patriota o el patricio, es decir, el que pertenece a la patria, ¿no? Somos conciudadanos, sois conciudadanos, les dice a los gentiles, de los santos. Kai oikeioi tu theu, familiares de Dios, decía en la traducción, domésticos de Dios se podría traducir más exactamente, porque este oikos es el griego bíblico, y por lo tanto es casa en el sentido hebreo que yo expliqué antes. Oikeio quiere decir miembros de la casa de Dios. Miembros, sois conciudadanos de los santos y miembros de la casa de Dios. En este ser miembros de la casa de Dios, quedamos incluidos en la comunidad de los apóstoles, de los profetas, dice San Pablo. ¿Está nombrando padres ahí de alguna manera? Claro, los padres en la fe de los cristianos, ¿no? Son los que abren y cierran la revelación. Profetas del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, que es más que profeta porque es el precursor del Señor, y los apóstoles, discípulos enviados por el Señor a comunicar la verdad plena que Él ha revelado, porque Él, siendo el Logos eterno del Padre que se ha encarnado, ha llevado la revelación a su plenitud última y definitiva, y ha encomendado esa revelación a sus apóstoles para que la comuniquen a todos los pueblos gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto Él ha mandado. Adviértase que analógicamente nos encontramos acá, pero con una analogía de elevación extraordinaria, elementos que tienen que ver con lo que decíamos al hablar de la noción de patria al principio. Hay un depósito que transmitir, hay una tradición por la cual se transmite ese depósito, pero ya no es una cultura humana lo que se transmite, es la plenitud de la revelación divina lo que se transmite. Hay unos modos de obrar que hay que enseñar, pero ya no son las costumbres de los mayores solamente, sino que es la norma de vida que tiene su ejemplar en el Verbo unigénito hecho carne. Estos textos de Pablo que acabo de mencionar
nos sirven de apoyo para ubicarnos en esa noción cristiana de patria. Porque la patria ahora alude fundamentalmente a las eternas moradas. La patria ahora es un reino que se llama Reino de los Cielos. Y ese reino de los cielos, que está instaurado en el tiempo sobre la tierra, que ha venido al venir Jesucristo a la tierra, no tiene su plenitud en la tierra, sino que tiene su plenitud en las eternas moradas, que son la casa del Padre. En el texto de Pablo a los Efesios que leímos hay una alusión implícita a esto, cuando se llama a los cristianos conciudadanos de los santos y miembros de la casa de Dios, domésticos de Dios. Hay una casa de Dios entonces, que trasciende a la casa de Israel. Sí, porque la casa de Israel existía para que existiese esta. Era una preparación y una prefiguración de esta casa. Esta casa de Israel, que es esta casa de Israel, aquella casa de Israel da lugar a esta casa del Israel definitivo y eterno, o de la nueva y eterna alianza en la sangre de Cristo. Esta casa tiene una dimensión temporal, pero no tiene su plenitud en el tiempo, sino que tiene su plenitud más allá del tiempo. El texto que leímos en Filipenses hace clara alusión a eso, cuando habla de la ciudadanía en los cielos, porque dice esperamos al Salvador Jesucristo, que ha de transfigurar nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales a semejanza del suyo. Es decir, es alusión a la segunda venida, cuando habla de la ciudadanía en los cielos. Es una ciudadanía que tiene que ver con la vida eterna. Bien. Cuando yo dije al comienzo de la clase que el tema de la patria es un tema profundo, importante y elevado, quería hacer alusión no meramente a la elevación que tiene el orden antropológico, sino a esta elevación suprema que tiene a la luz de la verdad revelada. Y a partir de eso, podemos ordenar el concepto de patria cristianamente en 4 niveles que hay que distinguir. El primero es el de la patria celestial, que es la patria por excelencia, hasta tal punto que en el lenguaje cristiano de los primeros siglos, patria no significa otra cosa que eso, fundamental y primariamente. Esto tiene que ver con la idea de la vida del cristiano en este mundo como una peregrinación. Eso no me voy a detener ahora, pero hay un libro hermoso de uno de los mejores exégetas católicos del siglo XX, que fue el padre Spik, de la Orden de Predicadores, que se llama La vida cristiana como peregrinación, precisamente, y hace un estudio del tema en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero fundamentalmente en el Nuevo, para ubicar esta idea de la vida cristiana como peregrinación, que es central en la Escritura. Precisamente en la historia del pueblo de Israel, esta categoría de la peregrinación aparece ligada al éxodo pascual, ¿no? Y al tránsito entre Egipto y la tierra prometida. Pero como esa tierra no es la morada definitiva del pueblo de Dios,
la peregrinación adquiere otra dimensión, se transforma en una peregrinación hacia una tierra que no es de la tierra, paradójicamente, a una tierra que trasciende a la tierra y que es el reino de los cielos, que son los cielos, es decir, la morada de Dios, porque la casa de Dios es aquella de la que somos miembros por Cristo. ¿Y eso por qué? Y porque Cristo nos hace hijos del Padre. Hoy la palabra patria adquiere un ámbito de significación sobrenatural infinitamente superior a cualquier significación del orden humano. San Pablo tiene también aquella expresión magnífica acerca de la paternidad, ¿no? Toda paternidad en el cielo y en la tierra desciende del Padre de las luces. O sea, las paternidades en el orden humano no son más que participación de la paternidad de Dios. De modo que, aún etimológicamente, bien pensado, el término patria, si refiere a una relación de filiación, como decíamos, en última instancia y en primera instancia, la más importante de todas, nos remite a la filiación como relación con Dios. Claro, pero el hombre tiene una primera relación de filiación con Dios en cuanto que es criatura suya, hecho a su imagen y semejanza. Constituido a su semejanza quiere decir creado para ser hijo. Ese es el fin para el que Dios crea al hombre y lo pone en el paraíso original como su hábitat propio, su patria, digamos, de la que el hombre resulta expulsado por el pecado de origen. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo, y por lo tanto, por la gracia de Cristo, hemos adquirido una nueva patria y superior a la de Adán. Porque ya no es el paraíso terrenal, sino que es el paraíso de la gloria de Cristo. Porque por él hemos sido elevados a la dignidad de hijos en el Hijo. Ahí está la filiación suprema. Que no solo seamos llamados hijos, sino que en verdad lo seamos, como dice San Juan en la primera epístola. Somos en verdad hijos en el Hijo. El Hijo, por su obra redentora, nos ha hecho hijos de Dios, en un sentido superior a cualquier otro. Nos ha hecho hijos en su propia filiación, por la participación de su vida, por medio de su gracia. Por su redención nos ha sacado de las tinieblas, del pecado, de la muerte y de la sujeción al maligno, y nos ha liberado, nos ha redimido del pecado, elevándonos a la dignidad de hijos en el Hijo. De modo que ahora tenemos una nueva patria en los cielos. Eso es lo que está diciendo San Pablo. Y somos conciudadanos de los santos y de los ángeles, como dicen los padres de la Iglesia, conciudadanos de los santos y de los ángeles que adoran a Dios en el cielo. Precisamente la liturgia en la Iglesia implica la participación en esa alabanza
universal, cósmica, en que cielos y tierra se unen para santificar, bendecir, glorificar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Padre por el Hijo en el Espíritu. El primer nivel entonces de la noción de patria, cristianamente hablando, es el de la patria celestial. Que es, insisto, a lo que en el oído cristiano, en la mente cristiana, debiera sonar el término de patria dicho a secas. Nosotros le tenemos que agregar el adjetivo, ¿no? Es decir, la patria celestial, para distinguirla de otras patrias. Porque patria ya está incrustado en nuestra mente con otra significación. Connota primariamente otra cosa para nosotros, ¿no? Pero insisto que eso es cierta anomalía desde el punto de vista de la tradición cristiana. El principal analogado de patria nos tendría que remitir a la patria sin más, ¿no? Incluso en el lenguaje escolástico es así, ¿no? El hombre, los estados de la existencia del hombre se distinguen: el hombre in via e in patria, ¿no? Si el hombre mientras está de camino, peregrino, ¿no? Y el hombre que ha llegado a la patria. Bien. Esto es lo primero que tenemos que ubicar. Hay un segundo nivel del concepto de patria, cristianamente hablando. Está también implícito en lo que leímos de Pablo. Somos hijos en el Hijo porque somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Si la patria es comunidad de personas en orden al bien común, que forman cierta ciudad entre ellos, o sea, cierta sociedad visible y ordenada, con una autoridad sobre la tierra también, sí señor, y con unas leyes, y con unas tradiciones y unas costumbres que las distinguen. Eso es la Iglesia, ¿no? La Iglesia tendrá razón de patria entonces también para un cristiano, y por supuesto, ¿cómo no? Si en primera instancia es la plenitud de la vida eterna nuestra patria, en segunda instancia es la Iglesia. La primera patria terrena para el cristiano, ¿cuál es? Y la Iglesia, por excelencia, antes que cualquier otra cosa. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que no es patria meramente terrena, porque la Iglesia como patria es la que liga la morada terrena con la morada celestial. Por eso yo hice alusión hace un momento a la Sagrada Liturgia, en la que se unen los cielos y la tierra en una común alabanza. Por eso en el modo de hablar de los prefacios del canon romano, siempre la introducción al Sanctus es un asociarnos a quienes, a los ángeles y los arcángeles, los querubines y los serafines, que con una sola voz aclaman a Dios diciendo: Santo, Santo, Santo. Hay una verticalidad de la Iglesia que, siendo Iglesia militante, purgante y triunfante, une dinámicamente la tierra y los cielos y hace de la tierra, de alguna manera, una patria. Porque si no hubiese cuerpo de Cristo sobre la tierra, no habría manera de peregrinar hacia la patria definitiva. Hay una segunda dimensión de la patria, segundo nivel, que es el nivel eclesial.
este nivel es el que está prefigurado en el Antiguo Testamento por la noción de pueblo de Dios, el Israel de Dios, para decirlo más propiamente, ¿no? Que da paso al Israel definitivo, que es la Iglesia, como pueblo de Dios de la nueva y eterna alianza en la sangre del Cordero Inmaculado, el Verbo unigénito hecho carne, Cristo nuestro Señor, que por su cruz ha redimido al mundo, por su cruz y por su resurrección, ha vencido sobre el pecado, la muerte y el demonio. La patria definitiva o escatológica, que es el primer nivel, nos lleva al segundo, que es el de la Iglesia como patria, insisto en esto. Y hay santos padres de la Iglesia, ¿no? Claro. Pablo hace alusión expresa a los profetas y a los apóstoles. Apóstoles que son, según la imagen de la ciudad de Dios del Apocalipsis de Juan, los basamentos de las murallas de la ciudad, ¿no? Los apóstoles. De manera que son como los padres, claro, ¿sí? Y después vienen los santos padres de la Iglesia, que son también padres. Y precisamente en la conciencia creyente de la Iglesia se los llama santos padres, ¿por qué? Porque son transmisores de ese patrimonio común, que es patrimonio de la Iglesia, ese depósito de la fe, esas verdades reveladas a las que está ligada la salvación. Ese depósito de la fe es patrimonio de la Iglesia, porque viene del Padre de las luces, por el Hijo, y se conserva y se transmite en la unidad del Espíritu Santo en la Iglesia. Adviértase cómo ahí la patria tiene sus figuras paternales también, así como en la ciudad de Roma hay unos padres fundadores en el plano humano, ¿no? Y según una mentalidad humana. Acá también tenemos al Padre, que es Dios, enviando a su Hijo, y luego de cumplida la misión del Hijo, enviando junto con el Hijo al Espíritu Santo, de modo que toda la tradición de la Iglesia enraiza en la Trinidad Santísima, en la cual el Padre es el principio sin principio. Ahí ya entramos en la teología trinitaria, ¿no? La propiedad de la persona del Padre es el ser inoriginado, origen sin origen, principio sin principio, como dicen los padres de la Iglesia. El Hijo, en cambio, es principio principiado, porque existe como engendrado por el Padre eternamente, y junto con el Padre da origen por procesión al Espíritu Santo. Que es el principiado, no principiante, porque en la Trinidad la persona del Espíritu no es origen de otra persona. El Hijo tiene origen en el Padre por generación, y el Espíritu Santo en el Padre y el Hijo como un único principio por expiración. Las dos personas originadas del Hijo y del Espíritu son las personas enviadas. Con el envío del Hijo, que cumple la misión redentora, se hace posible también luego el envío del Espíritu Santo como don del Padre y del Hijo, constituyendo la plenitud de la vida de la Iglesia, que tiene al Hijo encarnado por cabeza. Bien. Todo esto nos remite a la patria, claro, sí. Por eso dije, la noción de patria, si uno la considera cristianamente, es una noción sumamente elevada. Hablar de la patria
es hablar de algo altísimo en cristiano.